¿Qué tal? Bueno, como les había dicho, vamos a probar que la transformada de Fourier es un homeomorfismo de la clase de Schwartz, Este es el teorema 3, es un teorema pesado, probablemente nos va a llevar toda la clase, y dice así: si phi está en S, entonces phi pico, que es la imagen de phi bajo la transformada, también está en S. Es decir, la transformada manda funciones en la clase Schwartz en funciones en la clase de Schwartz. Más aún, f de S en S es un homeomorfismo, ¿ok? Y en particular, si nosotros tenemos una sucesión phi n que converge a phi en S, entonces phi n pico converge a phi en S, ¿sí? Entonces, esto lo estoy diciendo al momento en que digo que ese es un homeomorfismo, pero lo recalco, ¿sí? ¿Va? También tengo que f de S es S, y además f a la menos 1 de S es S. Sí, ya sé que todo está contenido en esto que dice que es un homeomorfismo, pero por sí solos son enunciados muy importantes, por eso los enuncio. Bueno, vamos a hacer la demostración. Acuérdense qué quiere decir esto. Quedamos que una sucesión converge en la clase de Schwartz si convergen todas sus normas. Todas las normas KS, ¿se acuerdan que las definí? Que de hecho les dije que son equivalentes a converger en una métrica, que además les dije quién era, que van a mostrarlo en la tarea. Entonces, en sí lo que hay que probar es la convergencia en todas las normas. En todas las normas KS. Entonces, por eso en particular es pesado el enunciar la demostración de este resultado. Entonces, bueno, ya sabemos por nuestras fórmulas de interacción que la transformada de la derivada alfa de phi es i por xi a la alfa por phi transformada de xi. Esto es para todo alfa n0n, ¿sí? También para todo multiíndice beta tenemos que la transformada de Fourier de x a la beta por la derivada alfa de phi, esto es una función de xi, pues por definición esto es 1 entre 2pi a la n medios de la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por x a la beta por la derivada alfa de phi x de x, ¿sí? Entonces no hice más que escribir la definición. Bueno, esto es 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn, ¿okay? De la derivada beta de xi de e a la menos ix punto xi por menos i a la menos módulo de beta por la derivada alfa de phi x de x. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál fue el truco ahí? Otra vez, contéstense estas preguntas ustedes solos. ¿Cuál fue el truco ahí? Bueno, lo único que estoy haciendo es despejar, fíjense, la derivada beta respecto a xi de e a la menos ix punto xi. ¿Quién va a ser? Pues va a ser menos i, ¿ok? A la beta, ¿sale? Va a ser un x a la beta por e a la menos ix punto xi, ¿no? Entonces lo único que hice fue x a la beta, por esto despejarlo. Por eso me queda así. Es lo único que hice, ¿sí?
Entonces, de aquí, esto es igual entonces a I a la módulo beta, ¿ok? Es menos I, es 1 entre I, a la menos beta es I a la beta, ¿ok? Sobre 2pi n medios, y saco la derivada. Aquí utilizo otra vez esta fórmula que ya les había dicho que ya deben conocer, de meter y sacar derivada cuando las cosas son suficientemente suaves y tiene alguna condición de decaimiento como la tiene phi, porque está en la clase de Schwartz. ¿Okay? Entonces saco esta derivada, esta está derivando en x, esta está derivando en x, entonces la puedo sacar. ¿Ah? Entonces, esto es la derivada beta de xi por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por la derivada alfa phi de x de x. Ajá. Y esto, pues es igual a i a la beta por la derivada beta de xi de la transformada de Fourier de la derivada alfa de phi de x. ¿Ok? ¿No? ¿A poco no? Bueno, pero nosotros sabemos qué forma tiene esto por nuestras fórmulas de interacción. Esto es i a la beta por la derivada beta de xi por i por xi a la alfa, ¿ok? Por phi pico de xi. Esto es gracias a nuestras fórmulas de interacción. Y a esto le ponemos 1. ¿Sale? Entonces, con 1 lo que vamos a obtener es la siguiente estimación. Por lo tanto, tenemos la siguiente estimación. Ajá. Entonces, la voy a escribir toda arriba de una vez. Tenemos lo siguiente. Entonces, la derivada beta de xi de i a la alfa por xi a la alfa por phi pico de xi, ¿ok? En módulo, no me va a importar la unidad imaginaria porque voy a tomar el módulo, pues esto va a ser 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de x a la beta por e a la menos ix punto xi, ajá, por la derivada alfa de phi de x de x. ¿Están de acuerdo? Ajá. Es lo que mostró toda esta identidad, ¿no? O sea, tomen el módulo de esto, tienen el módulo de esto, ¿sí? Otra vez, estos factores no me importan, pues es la unidad imaginaria, tiene módulo 1. Bueno, pero entonces, fíjense que esto es menor o igual que 1 entre 2pi al n medios por la integral en Rn de x a la beta, el módulo, por el módulo de la derivada alfa de phi de x, ¿no? Meto el módulo, la exponencial tiene módulo unitario, ajá, y esto es menor o igual que 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de x al módulo beta. Ya habíamos hecho esta desigualdad, ¿no? El módulo de x a la beta es menor o igual que la norma euclidiana de x al módulo beta. Ya lo había hecho esto, ¿okay? Por derivada alfa de phi de x, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a ponerle a esta desigualdad, vamos a ponerle asterisco, lo voy a usar más adelante, ¿sí? Bien, todavía no terminamos la estimación. Esto es igual a
1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de la norma euclidiana de x al módulo beta, por 1 más la norma de x, la norma euclidiana, a la n más 1 más el módulo de beta, sobre 1 más la norma de x a la n más 1 más el módulo beta por la derivada alfa phi de x. ¿Cómo ven? No hice más que multiplicar por un 1, ¿sí? Pero cuando uno trabaja con estimaciones en la clase de Schwartz, siempre este es el truquito, que el 1 sea esto por un exponente adecuado. Ahorita van a ver por qué lo tengo que tomar así. Fíjense que entonces, hay que borrar. Entonces esto es menor o igual que 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de la norma de x al módulo beta por la norma de phi de orden n más 1 más m en s sobre 1 más la norma de x a la n más 1 más el módulo beta. ¿Ok? Y ojo, con m el máximo entre el módulo de alfa y el módulo de beta. Entonces, alfa y beta los tenemos, nosotros los tomamos, son dos multiíndices que tomamos, o sea, están dados, ¿sí? Entonces, fíjense, acuérdense de la definición de la norma, las normas KS. Las normas KS, ¿quiénes eran? Eran el supremo sobre X en Rn de 1 más la norma de X a la, vamos a ponerle n mayúscula, a la n por la suma de k igual a 0 hasta n mayúscula de la norma de las derivadas alfa de phi infinito. Esta era la norma ns, ¿sí? Bueno, fíjense que este producto va a estar contenido, por lo tanto va a ser un sumando, y de hecho aquí, perdón, le pueden poner, hay que ponerle porque en sí el supremo lo toma al mismo tiempo, ¿no? Fíjense que esto es un sumando de la norma de orden n más 1 más ms, dependiendo quién es el más grande, el módulo de alfa, el módulo de beta. Es un sumando de todo esto, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces por eso es que este numerador está dominado por esta norma. ¿Okay? Y me queda abajo esto, ¿sí? ¿Sale? ¿Okay? Y donde la integral en Rn de la norma de x al módulo beta sobre 1 más la norma de x a la n más 1 más módulo beta en dx, pues esto vamos a ver que es finito, Vamos a ver que es finito y por lo tanto vamos a hacer el siguiente cuenta. Vamos a ver que esto es integrable, pero vean que esto es radial, entonces hay que hacer la misma cuenta de siempre. Esto es el límite
cuando r tiende a infinito de la integral sobre una bola de radio R mayúscula con centro en 0 de la norma de x a la beta sobre 1 más la norma de x a la n más 1 más beta de x. Ajá. Y vamos a usar coordenadas polares en varias variables. Esto es entonces el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en 0 de la norma de x, la norma de x al módulo beta sobre 1 más la norma de x a la n más 1 más beta de sx de ρ. Coordenadas polares, ¿sí? En varias variables. ¿Okay? Ya saben a qué vamos, ya calculé una integral de este tipo. El truco para estas integrales radiales siempre es el mismo, ¿eh? Escríbanla como límite de integrales sobre bolas y usen coordenadas esféricas. ¿No? Pues es que es radial la función, ¿no? En este caso será bastante fácil calcular la integral, si es que es radial en todo Rn. ¿No? ¿Sale? Y esto, por lo tanto, va a ser el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de la integral sobre la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de ρ a la beta por ρ a la n menos 1 sobre 1 más ρ a la n más 1 más el módulo de beta de z de ρ. ¿Qué hice? Hice el cambio de variable, que ya lo conocen, ya lo he hecho. Ustedes ya lo conocen, son maestros de los cambios de variable. Ajá. Y lo único que hice fue hacer el cambio de variable que manda la frontera de la bola de radio ρ con centro en 0 en la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0, ¿no? Entonces escribí x igual a ρ por eta. Este es el cambio de variable, ¿no? Porque si x está acá, su norma debe ser ρ. ¿Eso qué quiere decir? Que eta debe tener norma 1. ¿Ok? Este fue el cambio de variable que hice. De ρ eta. Este cambio de variable me saca un jacobiano de orden ρ a la n menos 1. ¿Ok? Por eso es que sale esto. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Y esto, fíjense, ahora nada integra respecto de eta, porque nada depende de eta aquí adentro. Entonces nada más esta integral se queda solita, y esto es exactamente el área de la esfera unitaria, que ya le habíamos dado un nombre, ¿no? Esto es omega n, por el límite, cuando r tiende a infinito, de la integral de 0 a r, de ρ n menos 1 más p, sobre 1 más ρ por n más 1 más p, y para no estar escribiendo módulo de beta puse módulo de beta igual a p. ¿Ah? ¿Y dónde? Pues hay que ver que esto existe, pero fíjense que otra vez la integral de 0 a 1 de esto es finita, ¿no? Esa sí existe. Lo que hay que ver es si la integral de 1 a infinito existe. Entonces nada más nos vamos a fijar en la integral de 1 a infinito de ρ n menos 1 más p sobre 1 más ρ a la n más 1 más p respecto de ρ. Ahora esto es menor o igual que la integral de 1 a infinito de ρ a la n menos 1 más p, ¿ok? Menos n menos 1 menos p respecto de ρ. Ajá. Pero esto ¿quién es? Fíjense, p con menos p se me va,
n con menos n se me va y me queda que esto es la integral de 1 a infinito de ρ a la menos 2 respecto de ρ, pero ustedes saben que esta sí existe, esta es finita, ¿no? Eso ya lo saben. Ahora, esta desigualdad, ¿cómo se dio? Pues ya saben, 1 entre 1 más ρ a la esto, como 1 más ρ es mayor que ρ, pues entonces 1 entre ρ es mayor que 1 más ρ, ¿sí? Entonces ahí utilicé esto, ¿vale? Entonces esta integral si existe, es finita, ¿va? Por lo tanto, ¿qué es lo que obtuve? Métanlo aquí, fíjense, esto ya no integra en x, porque esto ya es una constante, entonces sáquenlo. Y lo único que tienen es 1 entre 2 pi en medios, por esta integral que acabamos de calcular, que sabemos que es finita, es una constante, que en sí depende de la dimensión, ¿no? La de dimensión euclidiana. Ajá. Entonces, lo que probamos es lo siguiente. Lo que probamos es que, por lo tanto, el módulo de la derivada beta de xi de i al módulo alfa de xi alfa por phi pico de xi, esto es menor o igual que una constante que depende de la dimensión, pero es constante, por la norma de phi de orden n más 1 más m en s. Y vamos a ponerle esta estimación 2, ¿ok? Esta estimación es 2. Bien, bueno, ¿por qué me importa esto? Fíjense, les voy a hacer un recordatorio. Les voy a poner este recordatorio doble asterisco, ¿sí? Es un recordatorio. Recordemos que f pertenece a S si y solo si x a la beta por d alfa de f está acotada. Pero ¿qué creen? Ahí hay otro corolario. ¿Se acuerdan que esto fue una de las primeras cosas que probé? Ajá. Hay un corolario. Esto es para todo alfa y beta multiíndices. Hay otro corolario todavía. Y esto es si solo si, fíjense, si derivada alfa de x a la beta f está acotada para todo alfa y beta de orden n0n. Ajá. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Yo ya había probado la primera afirmación. ¿De dónde sale la segunda? Es un corolario de esta, ¿eh? Es un corolario. ¿De dónde sale? Contéstense esa pregunta antes de que yo les diga la respuesta. Yo digo que debe ser intuitivo, ¿no? Porque, fíjense, si es cierto que todos estos están acotados para cuales sean alfa y beta, está en la clase final, si solo si ocurre esto, pues esto también, porque la derivada alfa de este producto, ¿quién va a ser? Pues no va a ser más que derivadas de este polinomio, que van a ser polinomios, por derivadas de esto. Y si todos esos están acotados, porque por hipótesis lo están, pues ya la hiciste, ¿no? ¿Ok? Entonces, si todo esto está acotado, la derivada de este producto está acotada. Si la derivada de este producto está acotada para cualquiera alfa y beta, pues en particular cada uno de estos están acotados, ¿no? ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, y en particular, ¿cómo va la prueba? Bueno, la prueba es inmediata. La demostración de esto es inmediata con la fórmula de Leibniz, que es para la derivada de un producto, ¿no?
Entonces me dice, Leibniz dice que la derivada de dos funciones fg, esto es la suma sobre beta menor o igual a alfa, de alfa factorial sobre beta factorial sobre alfa por alfa menos beta factorial, por la derivada beta de f por la derivada alfa menos beta de f. ¿Sí? Esta es la fórmula de Leibniz. Ustedes seguro conocen la de una variable, deberían conocer esta, ¿ven? Hay varias variables, pero igual ya han visto la de una variable. Esta se prueba como por inducción y utilizando el de una variable. ¿Sí? Es una fórmula fácil. Hagan la prueba, es muy simple, con su definición de multiíndice y con el caso unidimensional, o sea, la derivada de un producto para una derivada de respecto a una sola variable de cualquier orden. ¿Bien? ¿Vale? Entonces vean, aquí lo dice, ¿no? Dicen, si todo esto está acotado, ¿qué quiere decir? Que esto por esto está acotado y por lo tanto está acotado la derivada del producto. Y si la derivada del producto está acotada, pues todas estas están acotadas para cualquiera alfa y beta. ¿No? Entonces, es cierto esto también, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué concluimos? La estimación 2, ¿qué nos dice? Pues ¿a poco no nos dice que esto está en la clase de Schwartz? ¿No? Por esta observación. ¿Okay? Pues por lo tanto, la estimación 2 nos asegura que si phi está en la clase de Schwartz, entonces derivada beta de xi alfa por phi pico está acotada. Es lo que probamos, ¿no? ¿A poco no? Esto, fíjense, el supremo sobre xi, pues todo esto está acotado, porque esto es un número fijo, ¿no? Entonces esto está acotado, ¿ok? Para cualesquiera alfa y beta multiíndices, ¿no? Por lo tanto, phi pico está en la clase de Schwartz y esto quiere decir que, por lo tanto, la transformada de Fourier de S está contenida en S, ¿sí? Y fíjense, regrésense a asterisco. ¿Se acuerdan que les puse ahí un asterisco al principio de la prueba? ¿Ok? Asterisco me dice eso. También por la demostración de... no, espérenme. ¿Les puse asterisco o doble asterisco? No, les puse asterisco. Ojo. No, sí, está bien. No, a ver. Ojo. También, es que me estoy saltando ahí un paso, confundí aquí con los asteriscos. Les puse asterisco y doble asterisco. Asterisco se los puse casi al principio de la prueba. Entonces, fíjense. Por asterisco, chequen la estimación asterisco. Tenemos que si phi está en la clase de Schwartz, entonces la norma de x a la beta derivada alfa de phi, la norma 1 en L1 es menor o igual que alguna constante por la norma de phi n más 1 más m s. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos en asterisco. ¿Ok? ¿Sale? Asterisco me dice esto. ¿Va? ¿Ok? Y vamos a ponerle a esto, y esto es para todo alfa y beta
multiíndices. Y esto, estimación, le ponemos 3. ¿Sí? Hay que perdón, me están llegando sus dudas. Unos correos ahí. Esto es importante. Nos falta probar algo muy importante, que es la continuidad, ¿no? La continuidad. ¿Ok? ¿Sale? El calor aquí. El mes pasado el frío aquí en Imas estaba de la chingada y ahora el calor. Y lo peor es que no hay ni dónde comprarse un refresco ahora. Un agua fría o algo. Bueno, ok, entonces vámonos con la continuidad, ¿sí? Entonces por eso les menciono primero 3, ¿va? Ahora, déjenme ver la hora. También tengo tiempo limitado porque cierran este lugar. Bueno, a ver, recordemos que la derivada gamma de f pico de xi, según nuestras fórmulas de interacción, es menos i al módulo gamma por x a la gamma f de x pico de xi. ¿Sale? Bueno. Y por la demostración de doble asterisco, ahorita van a ver que tenemos lo siguiente. También por la demostración de doble asterisco, tenemos que existe C0 positivo tal que 1 más xi a la n, esto era menor o igual que C0 por la suma de beta menor o igual a n de todos los xi a la beta. ¿Se acuerdan de esto? De hecho, en la demostración de doble asterisco, que eran las equivalencias con la de que una función esté en la clase Schwartz, lo probamos simplemente mostrando que este término y esto, que son polinomios, esto no necesariamente, pero este término y estos polinomios